La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Amen. Vamos a estudiar el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor o alrededor nuestro tan grande nube de testigos, la nube de testigos son los héroes en el Antiguo Testamento, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amen. Aquí el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien, ¿ok? La importancia de poner los ojos en Jesús. Vamos a mirar a lo que es alegórico, a lo que es simbólico, de buscar siempre el rostro de Jesús. O sea, cuando nosotros somos atacados por Satanás y sus demonios, nosotros siempre nos vamos a defender poniendo nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús. Él fue el que cumplió la ley, Él es el perfecto, Él es el que obedeció en todo a nuestro Padre Dios. En Cristo Jesús somos justificados para con nuestro Padre Dios. Cuando Satanás incita a Dios para atacarnos, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, reconociendo que Él es el que nos compró, el que nos redimió del pecado, entonces, ¿por qué Dios nos va a castigar? Entonces, es cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo Jesús, cuando juzgamos a las personas, cuando condenamos a la gente, cuando eventualmente el Señor pudiera permitir que Satanás nos dé duro. ¿Por qué? Porque no estamos amando, no estamos practicando la misericordia. Fíjense lo que dice Salomón en el Cantar de los Cantares. Salomón es figura de Cristo. Básicamente Cristo, acuérdense, Dios honra todo lo que está escrito en la Biblia. Lo que escribió Salomón en el Cantar de los Cantares aplica para Jesús. Fíjense bien. Salomón hablándole a la morenita, a la sulamita. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Porque ellos me vencieron. Nosotros como hombres sabemos que cuando una mujer nos mira a los ojos, con esa mirada pícara, nos vence. Obviamente, vamos hablando, esto puede pasar para bien o para mal. Para mal, ¿por qué? Porque una mujer linda que pone los ojos en un hombre, vamos a decir, casado, que tiene su esposa, y le vence, entonces, en este caso sería para mal, para maldición. Pero vamos a decir, está Panchito y pone los ojos en Panchita, y Panchita siempre tiende a apartar la mirada. Pero ¿qué pasa si de repente la mirada de Panchita
se encuentra con la mirada de Panchito. Panchito siempre ha buscado su mirada, pero ella la esconde. Pero de repente, un día, ella pone sus ojos en él y no los despega. Esa es como una afirmación, ahí como diciendo, te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, en Jesús obtenemos las misericordias, la justicia, la paz, el amor, la paciencia, todo lo que es nuestro Padre Dios. Todo lo que es nuestro Padre Dios. Entonces, nunca se les olvide eso, hermanos. Satanás va a venir y te va a poner pensamientos en tu mente de miedo, de temor, de pánico. ¿Qué tienes que hacer? Irte a la cruz, buscar los ojos de Cristo Jesús, mirando cómo Él sufrió el desprecio, sufrió la muerte por amor a ti, por amor a mí. Siempre busca los ojos de Jesús. Cuando lo haces, lo estás haciendo, estás honrando a Jesús, y el que honra a Jesús, honra al Padre. Entonces, así es como podemos pelear las batallas, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, en Jesús comienza la fe. Y con Jesús podemos terminar la carrera que tenemos por delante. Considerar a aquel, obviamente a Cristo Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Eso se va al libro de Proverbios, en Proverbios 3, eso también está escrito en Job 5. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Esto está en Jeremías también. Y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando dice que no, fíjense bien, a Cristo lo dice así, en la parábola del sembrador. Dice, la semilla cae junto al camino, falso evangelio. La semilla cae entre piedras, la que cae entre piedras. Estos son los que cuando oyen la palabra de Dios, el evangelio, cae entre piedras y no dan fruto. No da fruto, o sea, la persona no se sabe defender, no tiene conocimiento de la palabra de Dios todavía. ¿Por qué? Porque no entiende que es necesario, que hay que morir, que hay que sufrir. Aquí lo dice, hay que resistir hasta la sangre. Pero eso solamente es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Se recibe la palabra de Dios, pero no damos fruto. ¿Por qué? Porque cuando viene la aflicción, o sea, cuando sangramos, no damos fruto. ¿Por qué? Cuando viene la persecución por causa de seguir a Jesús, no damos fruto. ¿Por qué? Porque regresamos al mundo. No entendemos, no tenemos el entendimiento.
En el caso de los hebreos, si nosotros miramos el contexto, ellos se van una y otra vez a la ley. O sea, no estaban poniendo sus ojos en Jesús, sino más bien en sus propias obras, regresándose a la ley una y otra vez. Porque les dice, ya debiendo ser maestros, son todavía niños. ¿Por qué? Porque todavía se regresan a la ley. En la ley, hermanos, hay maldición. Nosotros no podemos irnos a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque maldito el que no cumpla los 10 mandamientos. Entonces no podemos irnos a la ley. Ya Jesús cumplió la ley. Entonces hay que poner siempre nuestra mirada en el que cumplió la ley. Y el que cumplió la ley, cuando ponemos nuestros ojos en él, su Santo Espíritu viene a nosotros. Entonces ya nosotros podemos terminar la carrera, pero en palabras de Pablo ya dijéramos, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Yo trabajé más que todos los apóstoles, mas no yo, sino Jesús en mí. O sea, su Santo Espíritu. Por eso es el autor y el consumador de la fe, porque la ley es espiritual, nosotros somos carnales. Entonces en realidad lo que Dios mira en nosotros es lo espiritual. Debemos de vivir una vida espiritual. A través de una vida espiritual debemos de hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne. Fíjense bien. ¿Cuáles obras, hermanos? Fíjense. Como lo dice Pablo a los romanos. Así que, hermanos, deudores, se los voy a leer desde el 9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu de Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba, Padre. Entonces, si ustedes siguen leyendo ahí, fíjense, por ejemplo, dice en el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de morir a las obras de la carne. Entonces, y vivir una vida espiritual. Las obras de la carne. Hay una serie de obras que tenemos que hacer morir. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Debemos de hacerlas morir poniendo los ojos en Jesús. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús,
Su Santo Espíritu nos ayuda a combatir las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, en parte entrar en la tierra prometida. O sea, ustedes no pueden tener paz si no hacen morir las obras de la carne. Tenemos que vivir una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo. O sea, por eso necesitamos estar en comunión con nuestro Padre Dios, con Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Y a qué? Los Espíritus, hermanos, son ángeles. Pablo es un ángel. Pedro es como un ángel. El espíritu de Pablo vive. El espíritu de Pedro vive. Hay unos que están dormidos. Hay unos que durmieron, pero no todos durmieron. Hay unos que terminaron la carrera vivos. Vivos, no están, o sea, como Juan. Sí, dice Jesús, le pregunta a Pedro, ¿qué va a pasar de Juanito? Y le dice Jesús, ¿a ti qué te interesa, Pedro? ¿A ti qué te interesa, Pedrito? Si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Y aquellos ciertamente por pocos días, o sea, nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, porque los padres no siempre disciplinamos justamente. A veces nosotros como padre disciplinamos injustamente. Pero Dios, que es justo, nos disciplina. Pero para lo que nos es provechoso, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos disciplina? Para que participemos de su santidad. Participar de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta que le den sus nalgadas? ¿A quién le gusta ser disciplinado? Pues a nadie. Dices, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, levántense, estén despiertos, pónganse a orar, pónganse a trabajar. Y haced sendas derechas para vuestros pies.
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En la parábola del sembrador habla de eso. En el mensaje a las 7 iglesias habla de una iglesia que tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Entonces, ¿cómo es que no nos salimos del camino? Poniendo los ojos en Jesús todo el tiempo, poniendo nuestra confianza en Jesús todo el tiempo, poniendo nuestra esperanza, poniendo nuestros miedos, poniendo todo en Cristo Jesús. Seguid la paz con todos, no solamente con algunos, hermanos, con todos. Seguid la paz con todos. Cristo no andaba peleando con nadie. Eran los fariseos y los escribas los que venían y peleaban con Cristo. Él no andaba peleando con nadie. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestra recompensa, hermanos, es, si terminamos la carrera en Cristo Jesús, nuestra recompensa es ver a Dios, literalmente ver a nuestro Padre Dios. No toda la gente va a ver a Dios. No toda la gente va a ver a Dios. ¿Ok? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cuánta gente no anda amargada por la vida? Ay, mi papá me pegaba mucho. Ay, mi esposo me engañó. Ay, mi esposa se fue con otro. Ay, que a mí me violaron. Ay, a mí esto y a mí. Y la gente no quiere perdonar y la gente no, o sea, qué bien le hace a uno llevar una vida amargada. Ay, pobre de mí, pobre de mí. O sea, ¿de qué nos sirve eso? No nos sirve para nada, hermanos. Eso es pura basura de Satanás. Ay, ya no quiero vivir, me quiero morir porque sufro mucho. Son palabras de Satanás. ¿Por qué? Precisamente porque Satanás no tiene paz. Satanás, desde que cayó, nunca ha tenido paz. Entonces se manifiesta en los corazones de las personas. ¡Ay, pobre de mí! Pobre. Vayan y vean el ejemplo del primer rey de los hebreos, de Saúl. No tuvo paz. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. O sea, Satanás podía morar en Saúl. ¿Cómo se lo dijo el Señor? Puro polvo vas a comer. En este caso, Saúl era el polvo. Era el polvo. Pero no David. No David. David no era polvo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahí están las manchas de la lepra, simbólicamente. La amargura nos vuelve leprosos. La amargura nos quita, hermanos, lo limpio. Cristo Jesús nos da un vestido blanquito, nada tan blanco como el vestido que nos pone Jesús, como de una novia. Pero ¿cómo lo manchamos? Cuando no queremos amar, cuando no queremos perdonar, cuando decidimos escuchar a Satanás y no a la palabra de Dios, no al Espíritu Santo, no a lo que dijo Jesús. No se engañen, hermanos, no se engañen. Si ustedes no aman, no pueden heredar el reino de Dios.
No pueden heredar, o sea, no se puede. Fíjense, aquí Pablo usa el ejemplo de Esaú. Isaac tuvo 2 hijos, eran gemelos, eran twins, pero primero nació Esaú, después Jacob. Esaú se llevaba las bendiciones porque era el primogénito. ¿Pero qué hizo Esaú? Se las cambió a su hermano por un plato de lentejas. O sea, despreció la primogenitura. Dame el guisado que tienes ahí, hermano, te lo cambio. Te lo cambio por la bendición. Sí, hombre, dámelas. Despreció. Ahora, Dios ya sabía, por eso Dios escogió, aún antes sin haber nacido, a Jacob y desechó a Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y de hecho quiso matar a su hermano, pero fue él el que la desechó. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con la... Esto pasa con cristianos, hermanos. ¿Ok? Esto pasa con cristianos. Déjenme decirles, ¿ok? Yo lo he visto en mi vida. Yo he conocido personas cristianas que le servían al Señor y ¿qué hicieron? Se regresaron al mundo. O sea, desecharon la bendición de Dios. Entonces, una vez que han desechado la bendición de Dios, después quieren arrepentirse y la procuran con lágrimas, pero no pueden. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que rechazaron al Señor. Es como una persona, de repente un pastor que le entrega su corazón al Señor, un pastor, un sacerdote, quien sea. Señor, yo te sigo, y empieza a participar de las cosas celestiales en el Señor y eventualmente es derrotado por Satanás. ¿Cómo? Con las cosas del mundo. No es que uno se aleja de Dios de la noche a la mañana, no, es poco a poco. Y ya cuando menos piensa las personas ya andan en el mundo. Entonces cuando viene la aflicción, buscan del Señor, pero como fueron ellos los que rechazaron a Dios, la buscan y la procuran con lágrimas. Eso pasó una y otra, está en la Biblia, hermanos, la generación que salió de Egipto, a la que salvó Dios de la mano dura del faraón, todos murieron en el desierto, todos, con la única excepción de Caleb y de Josué. Hablando de los hombres, porque el Señor al que le pide cuenta es a los hombres. La mujer es salva en el marido. Una mujer que se aparta de su marido pierde la salvación. Hay mis hermanos, hay hermanos que dicen, no, hermano, la salvación no se pierde. Hermanos, Jesús nos dio mandamiento, ámense los unos a los otros. Entonces una mujer cristiana o un marido cristiano que deja a su esposo o a su esposa pierde la salvación. La pierde. No pueden entrar en el reino de Dios sino de 2 en 2. Así está escrito en el libro de Génesis. ¿Cómo entraron?
¿Cómo entraron? Al arca, los animalitos, que son simbólicos de nosotros, de dos en dos. Y los únicos que entraron solitos, ahí es simbólico de los eunucos, que le dedicaron su vida al Señor. Y Jesús habla de eso. Hay eunucos que nacieron para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no podemos entrar solos, hermanos. No podemos. Entonces, ahora, por ejemplo, si nosotros que le servimos al Señor no perdonamos, vamos a decir, a las esposas, entonces no podemos entrar. Pero ¿qué pasa si es la esposa la que no quiere estar con el marido? Bueno, pasa como la mujer de Lot. La mujer de Lot se queda aquí, muere aquí. No puede tener paz. Hermanos, hermanas, un hombre o una mujer que deja a su mujer o a su esposo no son felices. No son felices. No se engañen, hermanos, no se engañen, no son felices. Porque en todo caso eso contradeciría lo que dice la palabra de Dios. Yo lo creo y yo lo he visto y lo sigo viendo. Yo lo veo en personas que casadas que dejaron a sus esposos o a sus esposas, no son felices. Hay personas que son optimistas, pero no quiere decir que sean felices. Porque mucha gente dice, no, yo sí soy feliz, porque no saben, no conocen la verdadera paz de Dios, porque no conocen el verdadero gozo de Dios, no lo conocen. Yo no lo conocía hasta que lo tuve. Por eso digo, wow, Señor, no, pues esto es maravilloso. Yo no sabía que había otro nivel de paz, otro nivel de gozo en el Señor. No lo sabía hasta que lo viví. Entonces, fíjense, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Se va al libro del Éxodo, Éxodo 19 y 20. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los ángeles fueron los que le dieron los 10 mandamientos a Moisés, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Vayan y miren el libro del Éxodo, si mal no recuerdo está en el capítulo 19. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo o con flecha. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la nueva Jerusalén, ya no a la montaña esa donde les dieron los 10 mandamientos, sino el único que pudo subir fue Moisés. Esa era la tierra, dice, quítate los pies, las sandalias, porque pisas tierra santa. Entonces Moisés cuando subió, Josué se quedó a las faldas de la montaña, el pueblo se quedó en el llano, se puede decir, o en el valle, no es valle, más bien es desierto. Entonces, el que tocara ese monte, o sea, una bestia, moría. Es por eso que una persona que no tiene el entendimiento del evangelio es una bestia, y una bestia que se acerca al monte santo, y el monte santo es Jesús, tiene que morir, pero no morir a los deseos
de enseñorearse, al querer ser importante, al querer ser, o sea, tiene que morir a eso. Entonces, fíjense, estoy espantado y temblado, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus, ¿se fijan?, de los justos, hechos perfectos. Esta es la nube, hermanos. Dice que Jesús va a venir en una nube de testigos. En una nube de testigos. Entonces, ¿quiénes son esos testigos? Isaías, Moisés, Ezequiel, Pedro, Juan, Pablo, toda esa nube de testigos. No nada más los del Antiguo Testamento, sino los del Nuevo Testamento también, las primicias. Y eventualmente, pero no antes de que se predique el Evangelio eterno. El fin, hermanos, el fin no es en este mundo. El fin es en el otro mundo que no podemos ver. Es en el séptimo día. Acuérdense, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. En la venida literal de Jesús para todos es cuando a Satanás es atado por un día, que para nosotros serían 1000 años. En el otro mundo que no podemos ver, eventualmente se va a predicar una vez más el Evangelio, pero ya sin el engaño de Satanás. Y toda la gente, inclusive Hitler y toda la gente que ha masacrado gente, van a llorar cuando vean el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, todo ojo le verá. Entonces, eventualmente, una vez que se predica el Evangelio eterno, que es el mismo que predicamos nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, Él cumplió la ley, Él vino a ofrecerse en sacrificio su sangre para perdón de pecados. Entonces nosotros que si tenemos el entendimiento y andamos caminando, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque podemos participar del reino espiritual de Dios, que no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso somos bienaventurados. Bienaventurados los que eventualmente los ateos van a creer, pero bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Cómo nos amonesta? A través de su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu puede usar cualquier persona, aún a una bestia, para exhortarnos de lo que andamos haciendo mal. O sea, o más bien, para llevarnos al camino de Cristo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué está en el cielo? O sea, hablando de las aves del cielo, los demonios.
los demonios. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Debemos de ser agradecidos, hermanos, con Cristo Jesús y con nuestro Padre Dios. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Padre Dios nos consume con su amor. Con su amor. Entonces, debemos de poner siempre nuestros ojos en Cristo Jesús. Todos los días, hermanos. Padre mío, gracias por darnos a Cristo Jesús, Señor, que cumplió la ley. Gracias por darnos a Cristo Jesús, Señor, que murió en la cruz por amor a nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado mis vergüenzas, de las cosas de las que ahora me avergüenzo. Gracias, Cristo Jesús, por haber padecido tú o usted el castigo que merezco yo. Gracias, Cristo Jesús, por mostrarnos el camino. Gracias, Cristo Jesús, por todas sus benevolencias. Gracias, Señor. Gracias por su obediencia, porque si usted no hubiera obedecido, entonces hubiera sido en vano. Gracias. En la medida de que somos agradecidos con nuestro Padre Dios por habernos dado a Cristo Jesús y agradecer a Cristo Jesús por medio del Espíritu, por medio de los ángeles, entonces en la medida que hacemos eso, participamos de las cosas celestiales que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, pongan siempre sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando su fe esté siendo atacada grandemente, pongan sus ojos en Jesús. No es por sus obras. En la medida que ustedes ponen su mirada en Cristo Jesús, en Jesús está la fuerza, en Jesús está el poder, en Jesús está la alegría, en Jesús está el gozo, en Jesús está la paz, en Jesús está todo, hermanos. En Jesús está todo. Entonces, lo único, fíjense bien, y con esto termino. Casi siempre queremos agradarle al Señor con nuestras obras. Por ejemplo, en el libro de Proverbios habla acerca de la mujer virtuosa. Entonces nosotros queremos ser virtuosos. Queremos hacer obras para agradarle a Dios. La obra perfecta para agradarle a Dios, hermanos, es poner nuestros ojos en Jesús. Marta no entendía esto. Marta quería agradarle a Jesús trabajando. ¿Por qué? Porque ella quería ser una mujer virtuosa, trabajadora. Pero ella no entendía lo que María sí entendía. María solamente quería estar aprendiendo del maestro, a sus pies, escuchando al maestro de maestros. Y Marta, que quería ser una mujer virtuosa haciendo obras, Señor, dile a María que me ayude. ¿Y qué le dijo Jesús?
Marta, Marta, Martita, afanada y turbada estás con tantas cosas. Solo una es necesaria. Lo que escogió María no le va a ser quitada. O sea, esa comunión que estaba teniendo María con Jesús, ¿cómo se la va a quitar Jesús? O sea, lo más importante es poner nuestros ojos en Jesús. Ahí está la virtud, hermanos. Porque el que tiene las virtudes es Jesús, no nosotros. Entonces, si nosotros nos llenamos del Espíritu de Jesús, que es el que tiene las virtudes, entonces vamos a poder hacer las virtudes de Jesús, no la de nosotros. Entonces ya no anden afanados, queriendo agradar a Dios, haciendo obras para agradar a Dios. No. Si nosotros ayudamos a los pobres, si nosotros hacemos obras, es simplemente porque Jesús está en nosotros por amor a nuestros hermanos, pero no para agradar a Dios, para pensar que somos mejores que otros. No. ¿Ok? Entonces, pongan los ojos en Jesús. La paz de Cristo esté con todos ustedes.